al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis por los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Muy bien, Caleb. Gracias. Hermanito Néstor, el auditorio es suyo. A ver, espere, ya ahí. ¿Quiere pantalla? Sí. ¿No me abre? Ya. Bueno, de nuevo, hermano, muy buenas tardes a todos los que no habíamos alcanzado a saludar en esta tarde, en la que se ha vuelto una buena costumbre en un buen grupo de hijos de Dios de todos los lugares, o al menos de algunos lugares en los que nos encontramos, no todos los días, todos, pero gracias a Dios ya tenemos esos lazos, ese tejido fraternal que hemos venido haciendo y que esperamos que si no nos vemos aquí en la tierra, podamos vernos allá en el cielo y reconocernos, porque es una de las maravillosas promesas que Dios nos ha hecho, y disfrutar de la eternidad por siempre. En esta tarde quiero hablar de otra mujer. La última lección que presenté en este Zoom fue acerca de Rahab. Y en esta tarde quiero hablar de otra mujer que tuvo un contacto muy especial con nuestro Señor Jesucristo y que también nos trae riquísimas y extraordinarias enseñanzas a todos los que hoy somos privilegiados en el conocimiento de la palabra de Dios y que conocemos todos estos relatos, toda esta revelación. Y tiene que ver con la mujer samaritana, ¿no? Cada relato, cada episodio, cada historia que el Espíritu Santo nos ha revelado en las páginas del Nuevo Testamento, pero también todo lo que tiene que ver con el Antiguo, todos sabemos que tiene principios y valores para toda la vida, y en todo lo que a Dios le complació que fuese revelado, el ministerio de Jesús no deja de ser un manantial o un pozo del cual nos vamos a referir muy tangencialmente, el famoso pozo de Jacob según el relato, donde se va a hallar muchísima agua, pero agua de vida. Cada relato, hermanos, es un manantial de verdades espirituales, de doctrina pura, de consejos, de instrucciones, que los que tenemos el oído bien sensibilizado y el espíritu bien dispuesto, pues nos gozamos y nos enriquecemos tanto de todas estas enseñanzas. Y es todo un relato, ¿no? En algunas cosas voy a ser muy general, en otras quiero ser un poquito específico. Siempre el tiempo es algo que nos impide extraer toda la riqueza que se encuentra en un pasaje, pero espero que queden algunas verdades entre los que hoy estamos acá. Esto se encuentra ahí en Juan capítulo 4 y dice la escritura ahí cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y va a ser el relato ahí. Ahí fue donde hubo esta experiencia, donde tuvo esta experiencia esta mujer que de muchas maneras nos representa a todos los seres humanos, ya que a pesar de que ella tenía una condición particular, pero todos seguramente estamos en ella, ya que así como Jesús les reveló verdades preciosas, es como si nos las hubiera revelado a todos los que todavía estábamos fuera del redil, como dijo el hermano en la oración. Y bueno, como dice ahí el relato, en esos ires y venires de Jesús entre Judea y Samaria, pues siempre tenían que de alguna manera pasar por el ladito de Samaria, porque Samaria tiene una historia muy interesante, que también voy a referirme a ella, pero de una manera muy general, porque se nos iría todo el tiempo. Y Jesús en esos 3 largos años de ministerio público, todos sabemos que fue un predicador incansable, fue el predicador por excelencia que dedicó toda su vida a anunciar el evangelio en cada pueblo, comarca, aldea, en cada caserío, como diríamos hoy en términos de nuestros tiempos. Y como dice allí, pues todos los fariseos y los escribas y los ancianos estaban un poco como asustados, por decirlo de esa manera, o estaban muy prevenidos porque ellos se habían alarmado un poco con Juan el Bautista, porque como sabemos, Juan atraía a todas las gentes que vivían en su alrededor para ser bautizadas por él, pero ellos no sabían que venía uno mucho más poderoso que Juan. Y entonces, como dice la Escritura, los fariseos habían oído decir que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. El ministerio de Jesús, por supuesto, fue superado al de Juan, sin querer decir que Juan no haya hecho su tarea, porque el mismo Jesús reconoce que dentro de todos los hombres nacidos de mujer, Juan fue el más grande, ya que a pesar de que no hizo milagros, señales, prodigios, sí llevó a la nación a una condición de arrepentimiento y los preparó para que cuando apareciera en la escena de la redención nuestro Señor Jesucristo estuvieran todos listos a escucharlo y a adherirse a su causa. Y como dice ahí, y le era necesario, ¿no? Le era necesario pasar por Samaria. Los judíos y los samaritanos tuvieron muchísimas dificultades durante unos 6 siglos, 7 siglos, debido a una historia muy particular que tuvo que ver con el periodo de los reyes y más exactamente con el periodo del reino dividido, cuando Israel, el reino del norte, fue asediado por Asiria y definitivamente por su pecado los asirios los sometieron y entonces el rey asirio se llevó a muchísimos israelitas, ¿cierto? A las naciones de Asiria o a la nación de Asiria, pero también el rey de Asiria trajo gentes del imperio asirio, o bueno, del casi imperio asirio, porque casi se forma un imperio porque era una nación poderosísima, que fue la que usó Dios para castigar a el reino del norte. Entonces, esto sucedió más o menos en el 700 y piquito antes de Cristo. Entonces el rey de Asiria trajo muchísimos extranjeros para que vivieran en el territorio donde era Samaria en aquellos días y también se llevó a muchos israelitas fuera del país, de la tierra prometida. Y por eso desde esos tiempos, unos 7 siglos antes de Cristo, 650, ya encontramos israelitas o judíos, como querramos decirle, o hebreos,
en todo el mundo, ¿no? Antes de venir Cristo, 6, 7 siglos antes de su encarnación, ya habían judíos en todo el mundo, ¿no? Por eso en el día de Pentecostés dice que habían judíos varones de todas las naciones, es decir, judíos que habían nacido por generaciones en el mundo gentil. Entonces, allí fue donde se formó una enemistad porque debido a, a esto de que vinieron extranjeros a vivir en la tierra prometida y ocuparon el territorio de lo que era Samaria, en los tiempos de Esdras, después del cautiverio, cuando empezaron a reconstruir el templo que destruyó Nabucodonosor, los samaritanos fueron los principales opositores a esa causa, que se levantara de nuevo el templo y todo lo relacionado con la nación de Israel, o más exactamente con el reino del sur, que era por donde venía el plan de Dios, la simiente. Y entonces fue tal la enemistad que desde allí se armó una pelea, un conflicto, una enemistad tremenda que duró aproximadamente 7 siglos. Y los judíos, tanto los judíos como los samaritanos, llegaron a tener sentimientos de odio realmente. Por eso los judíos, cuando iban a Galilea, porque Israel en aquellos días estaba dividido en 3 grandes regiones, que era Galilea, la parte norte, que tenía frontera con Siria, Siria que existe hoy precisamente, y la parte central del país era Galilea, la parte sur del país era Judea, donde se encontraba Jerusalén, la capital del Reino del Sur y donde se llevó a cabo la gran parte de toda la obra de redención. Entonces, por eso es que había una gran enemistad, porque los que volvieron del cautiverio no permitieron que estos samaritanos ni siquiera participaran de la reconstrucción, sino que hubo un conflicto y los samaritanos fueron sus principales enemigos. Pero bueno, hasta allí voy a hablar. A lo que me quería referir era que había una gran enemistad, rayando a odio, ¿no? Y entonces los judíos siempre pasaban, era por un lado, no querían tocar territorio samaritano porque no querían contaminarse con el contacto con ellos, ni siquiera querían respirar el aire que respiraban los samaritanos. Pero dice allí que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Uno diría, pero ¿por qué le era necesario? ¿No? Ningún judío por siglos entraba en las ciudades samaritanas. De hecho, en el ministerio de Jesús hubo un conflicto por allí que los samaritanos no los dejaron, y por eso fue cuando dijeron, Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma. Pero bueno, eso es para la tarea de cada uno de que revise en los evangelios y conozca esas historias interesantes con los samaritanos. Pero ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Porque Jesús estaba por encima de esos conflictos, de esas enemistades, de esos muros que siempre han estado en la humanidad. La humanidad ha tenido muros, han habido divisiones de clases sociales, los ricos, los pobres, los letrados, los iletrados, los caldeos, los egipcios, los hebreos, los persas. Cada uno en su momento se creía superior a la otra nación y siempre hubo esas enemistades, podríamos decir casi aspectos que rayaban en racismo, en superioridad de raza y bueno, algunas otras cosas. De hecho, también habían divisiones entre el hombre y la mujer, el esclavo, el libre. El mundo estaba dividido totalmente. Bueno, hoy también el mundo está dividido debido a la ignorancia y a la condición en que se encuentran cuando no están en el reino de Dios. Le era necesario pasar a Jesús porque Jesús, como les decía, estaba por encima de esas cosas. La tarea de Jesús era venir a redimir la familia humana, ya que no solamente tenía que ver con la promesa que Dios había hecho a Abraham, Génesis capítulo 12, que por medio de la descendencia de Abraham o la simiente de Abraham, todas las familias serían ganadas, ¿cierto? Sino también con la promesa que Dios le había hecho a Adán y a Eva, de que vendría un descendiente de la mujer, de Eva, y traería la redención a la humanidad. Pero todo eso se fue formando
se le fue dando más cuerpo al plan y por eso le era necesario, porque Jesús no venía solamente por el pueblo judío, sino venía por la humanidad, por el hombre, entiéndase, hombre, humanidad, por todos los hombres, porque todos provenimos de la mente de Dios, todos fuimos creados y por la caída, pues se suscitaron estas cosas anteriormente dichas. Por eso le era necesario. Esto causó muchas cosas que, bueno, como dice allí, pasó por Sicar, llegó allí y dice que cansado del camino. Jesús, y precisamente Juan es el que hace estos énfasis con respecto a la humanidad de Jesús, porque, por ejemplo, en Juan es donde se registra que Jesús se cansaba, que Jesús lloró cuando estuvo allá en la casa de María y de Marta cuando se había muerto su hermano, amigo de Jesús, inclusive en la misma cruz, ¿no? Tengo sed, ¿no? Entonces, para que veamos que Jesús era humano, él no usó de ninguna manera sus atributos divinos para no experimentar lo que experimenta el hombre como tal, sino como hombre, fue hombre en todo el sentido de la palabra. Estaba cansado, pasó por el camino y le era necesario. Él quería ir allí, no por gusto propio, no porque necesitara agua, sino era a llevar a cabo una tarea divina. Él sabía que dentro de su ministerio tenía una cita en ese lugar con esta mujer que representa, como les dije anteriormente, de muchas maneras a la humanidad entera, ¿no? Entonces dice que se sentó junto al pozo, ¿no? Pero solamente voy a hacer esta referencia. Aquí está el mapa más o menos de cómo estaba el territorio. Ustedes pueden ver la parte de adelante donde dice Galilea, la parte central Samaria, y la otra Judea, y ahí está la indicación por medio de esta flecha rojita, que era Samaria, y no se sabe hasta el día de hoy dónde era exactamente la ciudad de Sicar. Algunos dicen que era Siquem, pero eso le corresponderá a los arqueólogos encontrar, si de alguna manera lo pueden, encontrar exactamente la ciudad, porque todos sabemos que esto sucedió hace 2000 años, ha pasado mucha historia. Pero como dice allí, Samaria, situada entre Galilea y Judea, es una región fértil, sus habitantes no eran propiamente judíos. Desde el 721 a.C. estaban mezclados con inmigrantes de origen asirio, dando lugar a un pueblo multiétnico. Y estos relativizaban la importancia del templo de Jerusalén y tenían su propio templo en el monte Gerizim. Los principales lugares de Samaria son Sicar, Siquén y la propia ciudad de Samaria. Los judíos y los samaritanos se odiaban mutuamente. Pero siguiendo con el relato, hermanos, dice que como a la hora sexta judía eran las 12 del día, vino una mujer de Samaria, ¿cierto?, a sacar agua. ¿Por qué a la hora sexta? Cada cosa que revela Dios en cada relato tiene su importancia, su relativa importancia. ¿Por qué señala la hora? Bueno, esa hora posiblemente no era la más indicada para ir a sacar agua, ¿no? Seguramente la mayoría de las mujeres o la mayoría de los que vivían en esas regiones irían de mañana, porque es que es en la mañana donde se tiene que recoger el agua vital para la vida física, para preparar seguramente el desayuno, el almuerzo, la comida, como diríamos nosotros en nuestros términos modernos, ¿no? Pero algunos han dicho que tenía que ver con que ella era una mujer estigmatizada por su pasado y que como que no quería tener mucho contacto con el resto de sus vecinos porque no era tan bien vista por la conducta que había tenido en su vida pasada, ¿cierto? Como todos sabemos, que más adelante comentaremos. El punto fue que vino ella, se encontró a Jesús allí sentado y Jesús, aquí vamos a ver, hermano, un ejemplo de evangelización.
A veces se pregunta, hermanos, ¿cómo se evangeliza? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se debe hacer? ¿De qué manera se debe comenzar? Y veamos cómo lo hace el maestro de maestros, el evangelista por excelencia. Él empezó con esas necesidades normales de la vida cotidiana y simplemente estaba cansado. Él sabía a qué venía. Él venía a una tarea divina. Esta mujer no ni se imaginaba ni se le había pasado por la cabeza qué era lo que iba a pasar en ese encuentro. Seguramente venía a sacar al agua cargada, con familia, y pues todos los días con su carga moral, con su carga espiritual, y bueno, llega allí y Jesús le dice, dame de beber. Le pidió un favor, algo muy humano. No, Jesús encubría su divinidad, ¿no? Porque si Jesús, siendo Dios, se hubiera mostrado en toda su gloria, seguramente habrían salido espantados todos los pecadores, porque así como Dios se reveló en el monte Sinaí, y allí cuando Dios muestra su gloria con los relámpagos, truenos y todo el mundo estaba asustado, todo el mundo estaba paniqueado y todo el mundo estaba aterrado. No, Jesús encubría, ¿cierto?, su divinidad en esa humanidad, y él como un humano aparentemente débil, como cansado, frágil allí, no tenía nada en sus manos, ¿cierto? Oye, dame de beber. Y dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bueno, oye, ¿por qué Jesús no multiplicó allí unos cuantos panes y evitaba que sus discípulos fueran a comprar pan? Porque Jesús no usaba los milagros para satisfacer sus propias necesidades físicas. Jesús usó sus milagros, sus señales, sus prodigios, o sea, su poder, era con propósitos eminentemente espirituales que tuvieran una razón de ser. Así como Pablo no sanó a Timoteo de sus frecuentes enfermedades, porque no se trataba de usar los poderes de Dios para a gusto de cada quien. No, eso tenían propósitos muy santos y de acuerdo al plan divino. Entonces, fueron a comprar allí, entonces esta mujer, vea lo que le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esto, hermanos, rompió, hermanos, una cantidad de aspectos sociales, de costumbres, de leyes, de normas, de cosas que rompían las tradiciones y cosas que eran muy arraigadas tanto entre los judíos como entre los samaritanos. No solamente el hecho de la enemistad y el odio que se sentía el uno hacia el otro, sino también inclusive las mujeres no se podían dirigir a los rabinos o a los hombres tan abiertamente, y había también una diferencia abismal en las culturas antiguas, porque la mujer no tenía de alguna manera esa relevancia o esa dignidad, por decirlo de alguna forma, siendo que en Cristo Jesús la mujer, el Señor le da un estatus acorde a lo que realmente es la mujer y el hombre, ¿no? Somos iguales. Pero por el pecado pasaron muchísimas cosas, no me voy a referir a eso, pero habían, como dije al comienzo, muchísimas divisiones. Esta mujer quedó sorprendida: oye, yo soy, usted es un judío, ¿por qué me habla a mí? Que yo soy una samaritana. Si nosotros ni nos hablamos, nosotros no queremos ni respirar el mismo aire, como decía anteriormente. Y fuera de eso, yo soy una mujer y tú eres un hombre. Jesús, hermano, venía precisamente a quitar y a matar esas enemistades, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ¿cierto? A matar todos esos odios, esos muros y esas barreras que tenemos los hombres, porque los hombres no sabemos, oiga, ¿por qué levantamos y hemos levantado tantos muros entre uno y otro? Hasta el día de hoy, y hasta en la iglesia se ve todavía, o en las iglesias, discriminaciones odiosas,
y de pronto esta división de clases y todo este tipo de cosas, pero en el sacrificio de Cristo y en la cruz de Cristo, como todos mis hermanos seguramente sabrán, no me voy a referir tampoco a eso, pero sí lo quiero señalar. Claramente el apóstol Pablo en la preciosa carta a los Efesios muestra la obra de Dios que todavía sigue en construcción, ¿no? Porque estamos en construcción de esta nueva humanidad que Dios está formando a través de la iglesia de la cual somos parte, ¿no? Dice que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación para hacer un nuevo hombre, el cristiano. Eso solamente se vive en el reino de Dios. En el reino de Dios, en la iglesia de Cristo verdadera, nos unimos ricos, pobres, esclavos, libres, letrados, ignorantes, de todas las clases sociales. Una iglesia que tenga ese tipo de visiones es una iglesia muy carnal que necesita crecer y desarrollarse. Y esto sigue sucediendo y así seguirá pasando, pero los cristianos, tanto individualmente como congregacionalmente, deben trabajar muchísimo en ello. Entonces, por eso Jesús rompe esta tradición de siglos, rompe estos legalismos, se sale de esas conveniencias que habían armado los pueblos y los hombres, y él está por encima de eso. La samaritana era una mujer que necesitaba salvación, así como todos los hombres, ¿no? No solamente los judíos, sino también los gentiles de este mundo que pertenecía a la samaritana. Entonces, por eso ella se sorprendió. Oiga, pero yo soy una mujer y usted es un hombre. ¿Y por qué me habla a mí públicamente aquí? Fuera de eso, tú eres judío, yo soy samaritana. ¿Por qué me está? Si nosotros ni nos hablamos, nosotros somos enemigos. Fíjese cómo quiso cortarlo, como que tuvo una reacción muy humana, muy terrenal, muy carnal, de alguna manera, consecuencia del pecado, con todo lo anterior que dije, porque todo eso lo causa el pecado. Cuando uno se vuelve espiritual, hermano, uno ve a todas las personas iguales. Como dijo Pablo, considere al otro superior a usted mismo y no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Pero a veces sucede eso, increíble, en el pueblo de Dios, entre algunos cristianos, a veces entre algunos predicadores igual. Es una cosa sorprendente. Una cosa que uno dice, estas horas de la vida, ¿cuánto lleva este hermano, esta hermana de cristiana para que tenga esta actitud, estas reacciones? ¿No? Pero bueno, sigue desarrollándose el relato. Y respondió Jesús y le dijo, mire, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Entonces Jesús no, fíjese que es una buena forma de empezar a evangelizar porque entra con una cotidianidad, con una cosa de la tierra, una necesidad, una conversación, empezó a conversar con ella. Entonces ella reaccionó un poco brusca, un poco agresiva, ¿cierto? Como a veces sucede, uno a veces le habla a la gente, y ¿usted quién es? ¿Usted por qué me habla? Etcétera, ¿no? Bueno, hay que aprender de ese tipo de cosas. Pero Jesús continúa la charla y le dice, mira, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios. Entonces está en un nivel, él comienza desde abajo. Ella todavía es carnal, todavía reacciona naturalmente con agresividad. Jesús quiere empezar a despertar esas necesidades espirituales, ese aspecto espiritual que tenemos todos, y le habla del don de Dios. Si conocieras el don de Dios. Bueno, aquí don de Dios puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Pero yo me voy a referir al don de Dios, ¿no? El don verdadero de Dios, ¿cuál es? El don de Dios es el mismo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. El don de Dios. Si supieras quién soy yo, ¿quién es él? El don de Dios. Que el Padre envió al Hijo, el regalo de Dios a la humanidad. Es el regalo por excelencia.
El regalo de los regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su Hijo, ¿cierto? Si tú conocieras ese don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? O sea, yo soy ese don de Dios. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Claro, mientras que el hombre no despierte a lo espiritual, mientras que el hombre continúe en su carnalidad, en su pecado, en su hostilidad a Dios, va a continuar con esa naturaleza carnal, animal, y con esa reacción contra Dios, contra lo que es sobrenatural. Ella estaba hablando eminentemente desde su parte terrenal, ¿no? Ella estaba cargada, atribulada, su pasado, su vida, sus angustias, sus afanes, todo eso que carga el ser humano. El Señor le da un toque de lo espiritual para que ella despierte un poco, porque le dice algo espiritual. Él comenzó con algo terrenal, dame de ver, y ahora le dice algo espiritual como para que se despertara un poco, para que abriera la mente. Entonces la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ella sigue entendiendo esto del agua, ¿cierto? Del agua que ella iba a sacar allá, ¿cierto? El agua del pozo de Jacob con el que se saciaban seguramente todos los samaritanos de las necesidades materiales, físicas, para hacer la comida, la sopa, todas estas cosas terrenales. Jesús le estaba hablando del agua viva que da realmente sustento es al alma. Ella no entendió, todavía no entendía ese lenguaje espiritual, y por eso ella dijo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Entonces ella decía, este joven, este muchacho de 30 años, porque Jesús era de 30 años, ¿no? ¿Sí o no? Hermanos, de 30 años, 31, yo no sé, muy joven, y que venga a decir, no, yo tengo un agua viva, y si tú supieras quién soy yo, y si tú supieras del don de Dios, tú supieras el plan de Dios, si tú tuvieras una mentalidad espiritual, inmediatamente te darías cuenta quién soy yo, y entonces clamarías. Quiero hacer una referencia pequeña acerca de eso. Cuando yo estaba en la búsqueda de Dios hace como 40 y pico de años, hermanos, empecé a leer la Biblia y llegué a Juan capítulo 14, versículo 6. Siempre será para mí un recuerdo hermoso. Y leí que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese día, en mi lectura de la Biblia, que no era cristiano, estaba en una búsqueda tremenda y yo leí ese versículo, hermanos, para mí fue, hermanos, se me abrió la mente y recuerdo que lloré mucho del gozo, de la alegría, de haber entendido, claro, es Jesús, Jesús es la respuesta, porque claro, uno estaba en la universidad, entonces escuchó de Marx y de Lenin y de Stalin y de Mao Zedong y la revolución, y también había leído mucho de los gnósticos y de los extraterrestres buscando, pero cuando yo escuché eso o leí, que yo duré leyendo como 2 años la Biblia antes de conocer al verdadero Jesús a través de la iglesia, hermano, esta mujer no había llegado a eso, ¿no? Entonces, pero ella dijo, ¿cómo? O sea, este joven será superior a Jacob. Si, mire, cuántos siglos y nos sigue sustentando, y Jacob para nosotros es un hombre grandísimo. ¿Eres tú mayor? ¿Te crees superior a nuestro padre Jacob? ¿Nos vas a dar un agua superior? Sí, mire, no solamente él bebió y sus hijos y los ganados, sino seguimos bebiendo nosotros, porque ellos seguían teniendo o reconociendo a Jacob dentro de su religiosidad, dentro de la mezcla religiosa que estos samaritanos habían hecho, porque ellos creían en la ley de Moisés, pero no creían en ningún otro escrito, no creían en los profetas.
y creían de alguna manera en el Mesías que iba a venir, pero ellos no tenían un conocimiento porque estaban muy mezcladas las creencias por todos esos asirios que vinieron y habitaron allí. Se mezcló la religión hebrea o el culto a Jehová con las divinidades, entre comillas, divinidades, más bien entre todas esas idolatrías, y se hizo su propia religión, ¿no? Pero ella no entendía todavía lo espiritual, seguía pensando terrenalmente, así como Nicodemo, cuando Jesús le dijo, oye, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿cómo así nacerse de nuevo? Y este era un rabino. O sea, que hay que entrar otra vez en el vientre de la mamá. Pues claro, él entendía, razonaba carnalmente, y lo entendemos porque yo creo que si nos hubiera pasado a nosotros también hubiéramos sido como la samaritana, hubiéramos sido como Nicodemo. Pero sigue contando el relato y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mire, sí, ustedes vienen día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y así se les va la vida, y tienen que venir todos los días a tomar agua, pero no quedan satisfechos. Solamente satisface una necesidad mínima del ser integral, porque nuestro ser es un ser integral. Hay un espíritu que es realmente la esencia, es la identidad espiritual que somos, y ese ser interior no lo hacía ninguna cosa material, ni la riqueza, ni el placer, ni el intelecto, ni el poder, ni nada de eso. Eso solamente lo satisface la fuente verdadera de la vida, que es Jesús. Volverá a tener sed, le dijo ella. Si tú sigues tomando aquí, vas a seguir teniendo sed toda la vida. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esas palabras, ¿las entendería ella? No, no, ella no entendió. Porque vea lo que le dijo. La mujer le dijo, Señor, uy, dame esa agua para que yo no tenga sed y ni venga aquí a sacarla. Ella seguía pensando que él tenía otra clase de agua, quién sabe qué clase de agua sería la que ella pensaría, porque por eso dice, para que yo no tenga que venir todos los días, tengo que venir aquí, porque entre otras las mujeres les tocaba un trabajo duro, ¿cierto? Duro de venir con todo el cántaro y cargar el agua y volver a llevarlo y subir todos los días. Entonces, Señor, dame esa agua. No, el agua viva, hermanos, esa agua realmente, como dijo el Señor, es el agua de la vida, es el agua del conocimiento, es el agua de la bendición, el agua de la esperanza, el agua de la salvación, ¿no? Por eso es que cuando uno empieza a beber de esa agua, hermanos, el gozo empieza a fluir, y en la medida que uno beba más y beba, pues ya dice, mi alma está satisfecha porque hemos hallado el agua de la vida. Pero ella todavía no entendía, seguía en su mentalidad terrenal. Entonces el Señor iba llevándola, hablándole cosas terrenales, y entonces empezó a decirle cosas espirituales para despertarla, pero ella todavía no entendía. Bueno, al menos de alguna manera dijo, uy, usted está diciendo que es mayor que Jacob. Bueno, lo comparó con Jacob. Después le dijo, uy, Señor, entonces dame esa agua que tú dices, porque entonces yo ya no tendría necesidad de venir acá. Pero no entendió el significado que dijo, mire, el agua, la persona que tome el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y así es, ¿o no, hermanos? En la medida que hemos aprendido del conocimiento de Dios, en la medida que hemos incrementado nuestro conocimiento de todo el consejo de Dios, de toda su enseñanza, de toda su instrucción, queda uno pleno, satisfecho, queda uno definitivamente, por eso es que hay que cerrar los oídos al mundo y abrirlos 100% a Dios, porque el hombre no dice nada. Ningún historiador, ningún filósofo, ningún poeta, ningún médico, ningún PhD, ningún hombre brillante de este mundo le llega al alma a uno, ni le satisface las necesidades espirituales, que son las verdaderas, las reales, porque lo terrenal va a pasar, pero lo eterno va a permanecer para siempre y por siempre. Por eso tenemos aquí, mientras estamos en este mundo, buscar esa agua de vida o ese pan de vida, como dice también en otros pasajes.
Pero sigue diciendo ahí el relato, Jesús le dijo, mire, ¿sabe qué? Llama a tu marido y ven acá. Entonces el Señor la fue llevando con cosas terrenales, dame de beber. Si tú conocieras quién es, la fue subiendo, le fue diciendo cosas espirituales, la fue despertando, ella dijo, uy, Señor, dame esa agua, dame esa agua. Pero ella lo decía, seguramente como a veces decía Pedro muchas cosas sin entender, ¿cierto? Hasta que la llevó a un lugar y le dijo, ¿sabe qué? Jesús entra ya en la intimidad de ella y le dice, llama a tu marido y dile a tu marido que ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Imagínense hermanos, hermanas que me están escuchando, la reacción de esa mujer. Un hombre desconocido, alguien que se apareció ahí en el pozo. Ella fue a esa hora. Ella no sabía, hermanos, pero era Dios mismo llegando allá para encontrarse con ella. Y como les decía, las samaritanas somos todos somos todos nosotros. Y entonces Jesús empieza a conversar, porque evangelizar es empezar a conversar con la gente. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la situación? ¿No? Y entonces poco a poco, sí, tenemos que pedirle a Dios, sí, tú crees en Dios. Y entonces uno va metiéndose hasta que de pronto uno resulta evangelizándolo, ¿cierto? Como hizo también Pablo en algunas ocasiones. Entonces cuando ella le dice, le habla de algo moral, de la moral, porque se llama a tu marido, dile a tu marido que ven acá. No, señor, yo no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Le reveló su pasado. Así como cuando uno conoce a Jesús, cuando uno conoce la Biblia, cuando a uno se le empieza a predicar, y abre la Biblia y entonces queda descubierto uno totalmente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:2, hermano, y queda uno descubierto. Nada queda escondido. Y se nos revela todo nuestro pecado. Uno dice, nada está oculto delante del Señor. Y ella se sintió seguramente desnuda desde el punto de vista moral, espiritual, su pasado. El Señor se lo sacó allí. O sea, le despertó, mira, tú tienes una necesidad superior a esta agua física que vienes a sacar todos los días para satisfacer tu necesidad física, pero tienes una necesidad enorme, que es la espiritual. Y por eso dijo, no, Señor, y entonces dijo, sí. Y ahí fue cuando dijo, uy, Señor, tú cómo eres profeta, ¿cómo tú me vas a conocer a mí? ¿De dónde me conoces? Pues Dios nos conoce a todos. Para Dios nadie está oculto. Él lo sabe todo, hermanos, todo nuestro pasado. Los que ya somos cristianos, gracias a Dios, no lo borró, porque qué vergüenza, ¿sí o no? Y ahora que somos cristianos, también lo sabe todo. Y entonces por eso es que tenemos que cada día entenderlo mejor, que ahora sí estamos en el reino de la luz, por eso se nos abrió la conciencia, como dice Pedro, nos dio una nueva conciencia y ahora sí entendemos la dimensión del pecado. Y ya ahora sí tememos. Antes no. Antes estamos desenfrenados en el pecado y no nos molestaba la conciencia porque la habíamos cauterizado totalmente. Entonces, fue cuando dice, me parece que eres profeta. Entonces ya la subió. Ella empezó a reconocer algo espiritual. Uy, tú eres profeta. Entonces ella entra a tocar otro aspecto, el religioso. Como dice la gente, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces ella apeló a su religión, a su creencia, a todas las cosas que le habían enseñado, pero pues ella estaba vacía porque su religión no le había solucionado su situación moral y espiritual. Ella estaba con esa carga del pecado todavía y entonces sacó la excusa, no, yo también soy religioso, yo también tengo mi creencia, yo también tengo mi religión, yo también creo en Dios, etcétera. Y entonces ahí fue cuando Jesús le explica, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos,
adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús no la atacó, Jesús no la despreció, Jesús no la golpeó espiritualmente hablando, por supuesto. Sino le dijo, mira, mujer, sí, es cierto, tienes tu religión, pero te voy a decir una verdad extraordinaria. A eso vine yo al mundo. Yo soy el don de Dios. Esta agua que yo te voy a dar, te estoy ofreciendo, te va a dar una satisfacción total. Mire, ustedes, sí, ustedes adoran, ¿cierto? Pero ustedes adoran mal. Lo que tú crees está equivocado, ¿no? Porque son religiones de hombres. Todos los sistemas religiosos del mundo que son conocidos como sectas, denominaciones, grupos religiosos, que en eso debemos tener a veces cuidado. Dicen, no, es que se fue a otra iglesia. Cuando algunos hermanos dicen que alguien cristiano se fue a otra iglesia, no cristiana o no de Cristo, entonces como que no usan bien la terminología, como diciendo que otra iglesia, es lo mismo que esta. O no, él está en otra secta, como si uno estuviera en una secta. No, no. La iglesia es la iglesia del Señor, es el reino de Dios, ¿no? Entonces, si tú eres religiosa, pero estás mal. Eso no te sirve, ¿cierto? Y ¿sabe qué? También va a haber un cambio en la adoración de los judíos, con los que ustedes han tenido problemas, con los que ustedes se odian. Jesús va a hacer un cambio extraordinario, donde van a caber tanto los samaritanos como los judíos y como todos los caldeos y los fenicios y los sumerios y los persas y los griegos y los romanos y los colombianos y los venezolanos, mexicanos y todo el mundo, donde va a caber todo el mundo. Por eso le digo, nosotros, ustedes adoran lo que no saben, le digo aquí, están en la ignorancia, eso no les sirve para nada. Así como dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. La gente cree que citar al Señor o tener una religión X o Y, porque como dice el mundo, no, todos creemos en Dios, todos los caminos van a Dios, ¿no? No, yo también creo, no en mi iglesia, no en mi iglesia, no sé, no en mi iglesia es sana doctrina. A esa expresión de sana doctrina, ¿a qué te refieres cuando hablas de sana doctrina? Cuéntame. Entonces empiezan a hablar y empiezan a mostrarle que no es sana doctrina, que no es la doctrina de Cristo, que es la doctrina sana que está revelada en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación evidentemente viene de los judíos. Los judíos adoraban en el templo de Jerusalén, el que fue establecido por Dios en los tiempos de David y Salomón, donde Dios quiso poner su nombre y donde estaba el templo, el culto verdadero, donde estaba el lugar santo. Ellos tenían otro monte, tenían otro templo, tenían otro culto, creían en Moisés y sabían de Moisés y conocían algo de un Mesías que iba a venir, pero vea lo que sigue diciendo. Mas la hora viene y ahora ya, en este momento, porque claro, estaba Jesús en la tierra, Jesús vino a anunciar el reino de Dios, pero también dijo, el reino de Dios está entre vosotros, estando el rey, pues ya era una realidad que había llegado a la tierra, el Señor que había sido profetizado desde la eternidad y había sido anunciado, y era el anhelado de todas las naciones por eso le digo, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Les reveló cosas aquí extraordinarias que son las que usamos nosotros hoy para explicarle a mucha gente qué significa adorar a Dios correctamente, qué es adorar en espíritu, qué es adorar en la verdad, y que toda adoración a Dios que no se hace de esta manera es una adoración vana, que no sirve, que Dios no recibe, que Dios no acepta, porque Dios es el que estableció la clase de adoración que debemos llevar a cabo, no es invención nuestra, por eso no podemos añadirle absolutamente nada. Entonces aquí le revela. Pero me llama la atención que dice, ahora es, ya. Así como cuando dijo Jesús en Mateo 5, que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, refiriéndose que estando Jesús en la tierra y todos los hombres muertos, pues por medio de la voz de Cristo, la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo, todos los muertos espirituales, los que la oyeren, o sea, los que la obedecieran, pues vivirán, como nos sucedió a todos nosotros. Entonces, después de revelarle eso, ella le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Vea el conocimiento que tenían los samaritanos. Los samaritanos, hermanos,
a pesar de que eran despreciados por los judíos, a pesar de que eran odiados, a pesar de que eran considerados seguramente, como en la época se decía, es una expresión muy fuerte, que eran perros, ¿cierto? Los consideraban así. Inclusive una vez insultaron a Cristo y le dijeron, este es samaritano y demonio tiene. Era tal el odio que decirle a alguien, usted es un samaritano, era decirle lo peor. Y a Jesús le dijeron eso. Este es un samaritano, ¿cierto? Y demonio tiene, porque el odio era terrible. Pero fíjese el conocimiento. Ellos tenían una mezcla de judaica, por decirlo en términos técnicos, pero también tenían creencias falsas por el hecho de estar adorando en otro monte y en otro lugar y quién sabe qué ocultos, qué pasaría con esa clase de vida que ella vivía, ¿cierto? Porque pareciera ser que con el que vivía tampoco era su marido real, legal, por decirlo de esa manera, ¿no? Había vivido con 5 y ahora vivía con otro, pero era el marido, o ¿en qué estaba? Se la pasaba de marido en marido, pero no correctamente. Entonces la religión no le había dicho nada, o su creencia, o todo el sistema de religiosidad que ella había adquirido por sus padres o su pueblo, pero estaba mal, estaba en ignorancia y estaban en pecado. Entonces el Señor le dice, tranquila, ahora es, ¿cierto? Tranquila, no se va a adorar ahora así como ustedes adoran, que ustedes adoran mal. Tampoco se va a adorar como se adora en Jerusalén, va a haber un cambio. Y esto, cuando dice aquí, ahora se va a adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Que todos sabemos a lo que se refiere. Entonces la mujer dijo, no, nosotros sabemos que ella le conversó, empezó a conversarle también con aspectos religiosos, como hace la gente muchas veces. Uno se encuentra con muchas, sí, así con mi iglesia hacen esto, pero en mi iglesia también hacen aquello, con aspectos religiosos, pero sin entendimiento, sin un debido conocimiento y simplemente como una defensiva. Ella todavía estaba en esa defensiva como que, pero fíjese dónde ya entraron en una conversación espiritual. ¿Sí vio? Empezó por una cosa muy terrenal, dame de beber, y ya, mire ya dónde la lleva, hablando de cosas espirituales. Entonces fue cuando le dijo algo extraordinario a Jesús. Jesús le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Hermanos, qué extraordinaria revelación. Como la que les contaba ahorita, cuando yo leí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras que a veces uno las repite a veces como un lorito o como una lorita y no le da la verdadera trascendencia, el debido entendimiento, la debida meditación de el significado tan extraordinario y profundo que tienen esas palabras del Señor allí en Juan. Porque evidentemente Él es el camino. Él no es un camino, sino Él es el camino. Él no es una verdad, sino Él es la verdad. ¿Qué cosa tan esa? El que habla contigo, ¿no? ¿Qué pasó? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. La mujer se olvidó de sus necesidades físicas, hermanos, de todo lo terrenal, de todo lo que lo abrumaba, de todas sus cargas. Después de esa conversación, ahí sí como se diría de esa experiencia personal con Jesucristo, porque fue una experiencia personal, como dicen las iglesias evangélicas, pero las experiencias personales que dicen los evangélicos o muchas personas religiosas no tienen nada que ver con estas experiencias que se adquieren a través del estudio juicioso y detallado, como lo estamos haciendo en esta tarde, que es mirar todo el relato, sin salirnos de ahí, porque esto es un manantial, esto es un pozo de agua viva, ¿cierto? La mujer se olvidó de todo, hermano. Se olvidó de lo terrenal, de lo físico, y se fue corriendo a la ciudad, hermanos. Y le dijo a los hombres, venid, vea un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y claro, cuando la gente viene a Jesús, resulta que Jesús nos dice todo nuestro pecado, nos describe. Mire usted, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, ¿qué hizo Pablo en Romanos capítulo 1? Nos describió a todos. Describió el cuadro clínico que está, en el que está la sociedad humana. Cuando lo escribió, así estaba la sociedad humana de la época, pero es la misma situación hoy.
atestados de injusticia, fornicación, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Dios nos revela, nos dice cuánto hemos hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer salió corriendo, hermanos, a contarle a sus contemporáneos, a sus vecinos, a los que la miraban mal, y ella había sido la escogida y la elegida, hermanos, para que ella fuera a contarles esa experiencia tan extraordinaria. Entonces, como dice allí el relato, solamente voy a leer esta última parte. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, también estos están en las mismas, porque también entendían todo terrenalmente, porque Jesús ellos decían, Rabí, come, come. Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿será que le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida del Señor, esa era la razón por la cual se encarnó, por la cual descendió el Espíritu Eterno de Cristo, se encarnó esos 33 años para llevar a cabo la obra más extraordinaria que se ha llevado en el planeta Tierra, de venir a hacer esta obra sacrificial, de entregarse en beneficio nuestro, de pagar el castigo que merecíamos, y por eso dice, esto es lo que me alimenta, esto es lo que me nutre, esta es mi razón de ser, esta es la razón por la cual me encarné. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro es el que siega, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí, hermanos, está llevándose a algo muy importante que Jesús les estaba diciendo, hermanos, a los discípulos que estaban en la misma condición de la samaritana de muchas maneras porque no entendían el lenguaje espiritual que Jesús usaba en muchas de sus charlas, de sus conversaciones, cuando se reunían juntos, donde se les estaba revelando la voluntad de Dios. De hecho, ellos entendieron realmente todo el mensaje de Cristo hasta cuando vino el Espíritu Santo y les abrió el entendimiento y comprendieron las Escrituras. ¿Cómo nos sucede a nosotros? Que hasta cuando nos volvemos cristianos y empezamos a estudiar juiciosa y ordenadamente, con deseo sincero de aprender, entonces empezamos a entender una cantidad de cosas que antes creíamos que eran de otra forma. Y dice el relato que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¡Qué tremendo! Esta mujer, estigmatizada seguramente en su época por su condición, por su pasado, por la clase de vida que vivía, que nadie daba un peso por ella, si es que podemos usar esa expresión. No era una mujer relevante, importante en la sociedad. Antes era una mujer de quinta, podríamos decir, en una condición lamentable, y ella fue la que fue a anunciarles que había allí un hombre que le había hablado cosas que jamás ninguno de sus sacerdotes o profetas de su religión le había dicho, que la había liberado porque ella dejó todo, se olvidó de su cántaro, se olvidó del agua, se olvidó del almuerzo, se olvidó de todas las cosas, y eso la llenó de gozo, de vida, de vitalidad. Salió corriendo, fue a predicar, fue a hablar del Señor, y dice que todos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Jamás en la historia un judío se hubiera atrevido ni siquiera a pasar, hermanos, 1 hora en la casa de un samaritano. Jesús se quedó allí 2 días compartiendo con los odiados samaritanos, con aquellos que eran tan considerados como nada por parte de la
sociedad judía que creían que eran el pueblo de Dios porque habían recibido el pacto, pero ellos estaban en una peor condición a la larga, porque el que sabe y no cumple está peor que aquel que no sabe y tampoco cumple, pero el que sabe y no cumple está en peor situación delante de Dios. Entonces, como dice el relato, cuando vinieron a él, cuando lo vieron, lo presenciaron, empezaron seguramente a escucharlo, dice que le rogaron, por favor, quédate con nosotros, quédate con... se rompieron todos estos paradigmas, todos estos aspectos sociales, culturales, de toda índole, y Jesús, ¿sabe qué hizo? Se quedó con ellos, porque Él vino a salvar al que se había perdido. Él vino a recoger ovejas que no eran del primer redil, que eso por supuesto se entiende en el contexto general de la Biblia. ¿Y qué pasó? Y creyeron muchos más por la palabra de Él. O sea que Jesús, ¿qué hizo durante esos 2 días? Ahí lo dice. Él no se quedó callado, bueno, déme un alguito para beber y vamos a charlar un rato y ¿dónde voy a dormir? No, les anunció el reino de los cielos. Sembró la semilla entre los samaritanos, hermanos, sembró la semilla del reino de los cielos. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Cristo. Cristo les predicó, Cristo les habló, lo mismo que seguramente les habló allí en el monte de las bienaventuranzas y cuando estaba cerca de la playa y en las casas. Y ellos dicen, nosotros ya creemos, no solamente creemos por tu dicho, samaritana, no, es que nosotros mismos hemos oído. Qué interesante cuando uno mismo oye, cuando uno mismo se atreve a estudiar la palabra. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Hermanos, unos 8 años después, o 10, según algunos registros, Jesús sembró aquí y la cosecha la hizo Felipe, el predicador, allá en Hechos capítulo 8. ¿Recuerdan? Cuando descendió Felipe a Samaria, les predicó a Cristo y hombres y mujeres que se bautizaban. Pero aquí sembró el Señor el Evangelio, lo que debemos hacer nosotros. Entonces vemos, hermanos, esta extraordinaria historia que nos llena a todos también de mucho ánimo, de mucho gozo. Y bueno, espero que de alguna manera veamos en estos aspectos lo que hemos visto. Explica la partida de Jesús de Galilea hacia Galilea y pasó por Samaria, la conversación de Jesús con su mujer, con la mujer samaritana, la conversación de Jesús con sus discípulos y el contacto con los hombres de Samaria para después, unos añitos después, recoger la cosecha de la siembra que hizo el mismo Jesucristo. Así como cuando Él vino a la tierra, sembró la semilla y hasta el día de hoy, hermanos, se está cosechando la siembra de Jesús. Claro, nosotros también de alguna manera seguimos sembrando, pero la siembra, Él fue el que la puso realmente. Nosotros solamente a veces seguimos extendiendo esa siembra de Jesús. Entonces, hermanos, espero que de alguna manera hayamos aprendido, hayamos tenido esta visualización de este relato tan extraordinario, maravilloso y que nos vayamos contentos, gozosos y felices de conocer ahora un poco mejor, eso espero, esta historia maravillosa de Jesús y la samaritana. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue, y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí,
mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, te damos gracias por este momento maravilloso que hemos tenido por la exposición de tu palabra. Hemos aprendido y recordado aquel grande momento cuando viniste a este mundo y andaste y caminaste por caminos donde los hombres no caminaban y llegaste a hablar directamente con el hombre pecador. En este caso, con la mujer samaritana, estuviste con ella, hablaste con ella, conquistó su corazón y le diste la oportunidad de la salvación. Así, Señor, como nos la diste un día a nosotros, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, nos encontraste en el camino del pozo de la desesperación y nos llenaste de amor, de esperanza y de consuelo. Nos cogiste en tu regazo y nos limpiaste con tu sangre pura en las aguas del bautismo. Gracias te damos, Padre Santísimo, porque te encontramos. Gracias te damos porque hoy nuestra vida resplandece cada día más. Y así como estuviste con la mujer samaritana, has estado hasta el día de hoy en el siglo XXI con nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, porque cada vez que abrimos las páginas de tu palabra es un alimento espiritual para nosotros. Tu palabra es la fuerza de la vida. Tu palabra es la esperanza. Tu palabra es el consuelo. Tu palabra, Señor, es la reconciliación con Dios y con el hombre. Te damos gracias, bendito Señor, y te pedimos que no nos abandones nunca y que estés siempre a nuestro lado y que así de la misma manera como llegaste a ella, nosotros también podamos llegarle a otras personas para predicarles tu verdad, para predicarles tu salvación. Bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque en el siglo XX, en medio de esta pandemia, tú estás con nosotros, tú estás al lado de nosotros, mirándonos, consolándonos y dándonos la oportunidad para estar, Señor, siempre contigo. Padre amado, Padre Santísimo, acuérdate de tus hijos que están enfermos, nuestro hermano Daniel Monroy, nuestra hermana María Luisa, nuestro hermano Daniel Quinatoa en Ecuador, nuestro hermano Sergio en Medellín y todos los hermanos que están enfermos. Acuérdate de ellos y tenga misericordia de ellos para que se puedan sanar, bendito Padre, porque tú también se compadeces de los que están enfermos y también creemos que tú nos puedes sanar con el poder de tu palabra o con las manos de las medicinas o de los médicos. Gracias, Padre, por este estudio que hemos tenido hoy. Te pedimos que bendigas a nuestro hermano Néstor, que lo protejas de todo mal y peligro, que lo guardes lo mismo que a su santa familia y que siga siendo una columna y baluarte de tu predicación en el mundo y que lo sigamos teniendo mientras estemos en esta plataforma que esperamos estar siempre durante muchos años. Bendito Padre, en tus manos encomendamos esta tarde que está finalizando y la noche que viene. A través de Jesucristo te lo pedimos y te lo decimos. Amén. Amén. Voy a abrir los micrófonos para que aquí, a ver. ¿Ya están abiertos los micrófonos, hermano Germán? ¿Algo que aportar, algo que decir? No, simplemente que gracias al hermano por esa buena exposición acerca de Cristo y la mujer samaritana. Importante, como él mencionó, aprender del evangelista por excelencia, ¿no? La forma, el estilo, la manera de llegar, empezar a hablar de